Sí. Sí, lo Perfecto. escuchamos bien, lo escuchamos bien. Perfecto. Muy bien. Adelante, adelante. Buenos días, Bienvenido. buenas tardes, señora presidenta, senadora Sacno. Buenos días, señores senadores, señoras senadoras. Gracias por la invitación. Estamos hoy aquí presentes en cumplimiento de nuestras atribuciones constitucionales y establecidas también por la ley 23.548 que crea la Comisión Federal de Impuestos. Para hacer una exposición teniendo en cuenta, voy a hacer una exposición breve y ordenada de cómo fueron los sucesos con los cuales desembocamos en este proyecto de ley. En primer lugar, teniendo en cuenta que los marcos normativos han ido evolucionando, todos los acuerdos y los decretos dentro de las jurisdicciones, tanto de los gobiernos federales con el Poder Ejecutivo, y que fueron dando como resultado diferentes jurisdicciones, diferentes órganos jurídicos. Entonces vamos a analizar un poco cuál fue la cronología dentro de nuestras competencias constitucionales establecidas por la ley 23.548. En ese sentido, voy a hacer un breve repaso de cuáles son las atribuciones que tenemos desde la Comisión Federal de Impuestos, que como bien les dije, está creada por la ley 20.221 del año 1900, el régimen de coparticipación de impuestos. En este sentido, la CFI es el órgano de control y fiscalización de la coparticipación federal de impuestos. Tenemos en cuenta que la CFI está constituida por las 25 jurisdicciones, es decir, las 23 provincias, el gobierno nacional y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dentro de nuestras competencias establecidas por la ley 23.548 tenemos varias funciones. Una de ellas es la función administrativa, ¿no es cierto?, donde establecemos que es el órgano de control y fiscalización del régimen transitorio de distribución de los recursos entre la Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecida por la ley 23.548. Tenemos una función consultiva y que es por esa razón que estamos hoy brindando nuestros servicios en esta comisión que, bueno, ya decía la señora presidenta la convocatoria. Ministro, estamos escuchándolo cortado. No sé si a todos les Y tenemos funciones mismo, pero reglamentarias. estamos escuchándolo cortado, es una pena. Lo que le pediría es que si tienen algún móvil conectado a Wi-Fi, lo desconecten para poder mejorar la escucha de su alocución, o de lo contrario que si puede desconectar la pantalla para ver si podemos recibirlo con más claridad. Perfecto, muy bien. A ver. Ahí estamos. Hola, ¿me escuchan mejor? Sí, se lo escucha Perfecto. mejor. Bueno, inicié la presentación, obviamente, haciendo alusión a cuáles son nuestras facultades constitucionales de control, ¿no es cierto? Esto es muy importante por lo que vamos a evaluar seguidamente de cuáles fueron los instrumentos, tantos acuerdos y decretos que fueron modificando o fueron regulando la ley 23.548 de coparticipación de impuestos federales. En primer lugar, nosotros tenemos que ver que en relación a esta ley, tenemos que decir que no afecta a la distribución de la coparticipación de las provincias fijada por la ley 23.548 y solamente se ve alterado el índice efectivo de la nación por la transferencia transferencia efectiva que realiza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tenemos que decir también que nosotros somos competentes, teniendo en cuenta la ley 23.548, en todo lo concerniente al control y fiscalización de la coparticipación federal de impuestos. En este sentido, y en este orden de ideas,
y dentro de estas competencias constitucionales delegadas a la Comisión Federal de Impuestos, tenemos que decir que la competencia es el límite del control constitucional que tiene la Comisión Federal de Impuestos, y está también afirmado por la Corte Suprema de Justicia, donde establece que también tenemos competencia dentro de las cuestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En segundo lugar, tenemos que decir que no hay una modificación de índices de coparticipación para las provincias que establecidas en la Ley 23.548, salvo lo establecido en el artículo 8, salvo el índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecida por el artículo 8 y por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, por un decreto emanado del Poder Ejecutivo Nacional dentro de sus facultades del artículo 8, que modifica el índice de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que esto se trata de una cuestión entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación, y no afecta a la base de cálculo de distribución de la coparticipación de las provincias. Tenemos en cuenta que el esquema de distribución de la masa coparticipable de los recursos establecidas por la Ley 23.548 establece una distribución primaria y una distribución secundaria. Lo que está afectando este decreto y que dio lugar a este proyecto de ley es la distribución primaria, es decir, la distribución de los índices en los cuales le toca a Nación y la distribución a las provincias. Es decir, que el único índice que se ve modificado por este proyecto es únicamente los índices de coparticipación del Poder Ejecutivo Nacional y el índice de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, en tercer lugar, tenemos nosotros los antecedentes en la comisión, que fueron también los decretos 194 y después consecutivo el 399, donde esto es lo que genera, y es por eso que estamos acá también, para poner claridad, porque no ha quedado claro desde su origen de esta transferencia, de cuál era la naturaleza de esa transferencia. ¿Por qué? Porque el decreto 194, que establecía la transferencia de las funciones de seguridad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue aclarado por el decreto 399. En ese decreto 399 se reasignan los recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y relaciona el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, con el artículo 8 de la Ley 23.548 de la Ley de Coparticipación. Esa es la confusión, desde ahí, desde ese decreto, que no ha quedado muy claro, es la confusión de si estamos hablando de coparticipación o estamos hablando únicamente de transferencia. En ese sentido, después tuvieron lugar los decretos 257 del Consejo, que salió como resultado del consenso fiscal que se firmó en el año 2017, donde se modifica también por decreto, nuevamente, el índice de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, todos estos decretos fueron a modificar el artículo 705, que incorporaba el índice de coparticipación, el índice de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estaba previsto en el artículo 8 de la Ley 23.548 de coparticipación. Por lo tanto, y espero haber sido claro, si no estoy a las preguntas, podemos concluir en principio, desde la Comisión Federal de Impuestos, que no hay una modificación de índices de distribución de coparticipación para las provincias. Es decir, únicamente se modifica el índice de participación del Poder Ejecutivo Nacional haciendo uso de del artículo número 8 de la Ley 23.548, y que el artículo 4, y tenemos en cuenta también que, siendo transferencia, la Comisión Federal de Impuestos se limita a controlar que, a partir del dictado del decreto 735, la efectiva distribución y recaudación de los índices fijados por este decreto. Por tal motivo, al no ser
modificación de la ley de coparticipación son fondos del Tesoro Nacional que por decisión, por decreto del Poder Ejecutivo, en uso de las atribuciones del artículo 8 de la ley 23.548, es que realiza la modificación de las transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nada más. Espero haber sido claro y estamos abiertos a las preguntas.